Las hermanas Taylor, Eleanor y María, presentaron un sorprendente contraste tanto en apariencia como en personalidad. Eleanor, la hermana mayor, poseía una belleza innegable que llamaba la atención mientras paseaba por la calle. Su radiante encanto, junto con una personalidad ardiente y alegre, hacía parecer que nunca había experimentado mal humor. Eleanor irradiaba vitalidad y optimismo, lo que la convertía en una presencia cautivadora. Por el contrario, María difería significativamente. Modesta y algo retraída, María prefería los momentos solitarios con sus libros. Si bien no poseía la misma belleza sorprendente que su hermana, María era innegablemente atractiva por derecho propio. Sin embargo, a diferencia de Eleanor, quien destacó su belleza natural, María optó por la sencillez. Su hermoso cabello estaba constantemente trenzado, evitaba los cosméticos y su guardarropa consistía en vestimenta sencilla. Eleanor, desconcertada por las elecciones de su hermana, le preguntó a María sobre su preferencia por los pantalones y los jeans en lugar de los vestidos. María, centrada en sus estudios y su futuro, explicó que para ella la comodidad era lo primero. Eleanor, al enfatizar la importancia de mostrar la belleza cuando era joven, no podía comprender la prioridad que María daba a la comodidad sobre la estética. A los 18 años, María estaba a punto de completar el 11º grado, con los exámenes y el ingreso a la universidad a la vuelta de la esquina. Impulsada por el deseo de conseguir una educación económica, María se dedicó a actividades académicas, ganándose divertidos apodos como ratón de biblioteca y enerde de su hermana Eleanor. Por el contrario, Eleanor no compartía el fervor académico de María. Pasó por la escuela con calificaciones promedio y finalmente obtuvo un título en Derecho que no tenía intención de usar, optando por un trabajo como asistente de ventas en una tienda de cosméticos de alta gama. La decisión de Eleanor decepcionó a sus padres, que esperaban que ella siguiera una carrera jurídica. Al defender su elección, Eleanor hizo valer su experiencia en cosmética y expresó su preferencia por una carrera alineada con sus pasiones. Reconoció el deseo de sus padres de que ella obtuviera una educación superior, pero se mantuvo firme en su decisión. A pesar de que su belleza atraía a numerosos pretendientes, Eleanor a menudo se involucraba en romances fugaces sin ahondar en emociones profundas. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando conoció a Austin, un hombre de 25 años que conoció en el trabajo mientras lo ayudaba a elegir un perfume para su madre. Atraído por la belleza y el encanto de Eleanor, Austin la invitó a dar un paseo nocturno y a cenar en un lugar acogedor después del trabajo. Este encuentro marcó un alejamiento de los coqueteos románticos habituales de Eleanor, señalando el potencial de emociones más profundas y un importante punto de inflexión en su vida. Eleanor irrumpió por la puerta principal con aire de euforia, sosteniendo un impresionante ramo de rosas. Su alegre declaración resonó en toda la casa mientras informaba con entusiasmo a su madre y a su hermana menor María sobre el hombre encantador que acababa de encontrar. La curiosidad tiñó la sonrisa de María cuando preguntó, ¿y qué sueño es ese? Con una exclamación amistosa, Eleanor aclaró, para que lo entiendas, todos los que lo precedieron no hablaban en serio. Austin es tan maravilloso, es especial, guapo, inteligente y gana buen dinero. María, siempre realista, respondió con una sonrisa irónica. Bueno, lo principal, gana mucho dinero. Eleanor, a la defensiva pero sin inmutarse, preguntó, ¿estás insinuando que soy egoísta? María respondió diplomáticamente, no, por supuesto que no, hermana. Pero no te entusiasmarías tanto con un joven que no es rico. Eleanor replicó, uno no impide al otro. Si un hombre puede ganar dinero, significa que es inteligente y exitoso. Su madre, la señora Julia, intervino para evitar una posible pelea. No peleéis, chicas. Eleanor, cuéntame al menos en detalle qué tiene de bueno este Austin. ¿Qué hace? Eleanor procedió a obsequiar a su madre con historias de las virtudes de Austin, creando la impresión de que se conocían desde la eternidad a pesar de haber tenido solo una cita. Sus ojos brillaban con el inconfundible brillo del amor. El romance vertiginoso, la relación entre Eleanor y Austin continuó su rápido ascenso. Un mes después de su reunión inicial, Austin le propuso matrimonio y Eleanor aceptó felizmente. Fue durante una conversación sobre cómo presentarse a sus padres que Eleanor sugirió una cena con su familia. El sábado por la noche sería perfecto, propuso Eleanor. Mis padres están ansiosos por conocerte y puedes traer a tu madre también si quieres. Austin estuvo de acuerdo, genial. Y cuando mi padre regrese de su viaje de negocios, los invitaremos a todos a nuestra casa. Cuando llegó el sábado por la noche, los nervios de Eleanor eran palpables, especialmente en relación con la reunión con su futura suegra. Sin embargo, su confianza en ella, la aprobación de los padres permaneció inquebrantable. La velada se desarrolló armoniosamente, con Austin encantando sin esfuerzo a los padres de Eleanor. Él encontró puntos en común con su padre, entablando una animada conversación. Del mismo modo, la señora Julia formó una cálida conexión con la madre de Austin, la señora Ember, la futura suegra.
Siempre copiaba recetas de las deliciosas ensaladas preparadas por la madre de la novia, expresando su alegría al conocer a una mujer tan hermosa de una buena familia. En el cálido resplandor de la aprobación familiar, la base para una unión entre Eleanor y Austin se solidificó en medio de la calidez y la comodidad de una velada tranquila en casa. María hizo su entrada a pesar del ambiente familiar. Prevaleció su compromiso con las sesiones de tutoría de biología los sábados y se negó rotundamente a renunciar a sus estudios, incluso por el atractivo de las reuniones familiares y la oportunidad de conocer al prometido de su hermana. Eleanor, la anfitriona de la velada, aprovechó la oportunidad para presentar a María a los invitados reunidos. «Esta es mi hermana María», anunció, señalando a la niña, «y esta es la señora Ember, mi futura suegra. Finalmente, conoce a mi persona favorita, Austin». Mientras Eleanor hablaba, Austin cautivó la atención de María. A pesar de que su hermana la tildó de nerd, María albergaba sueños de encontrar a su pareja ideal y, a menudo, imaginaba esta figura misteriosa en sus fantasías. Para su sorpresa, mientras miraba a Austin a los ojos, se dio cuenta de que él encarnaba perfectamente al hombre de sus sueños. Abrumada por la incomodidad, se armó de valor para saludarlo. «Es un placer conocerte», antes de ocupar su lugar en la mesa. Durante toda la velada, los ojos de María permanecieron fijos en Austin. Ella se aferró a cada una de sus palabras, entendiendo por qué su hermana se había enamorado de él casi al instante. Mientras los invitados se marchaban, María no pudo evitar compartir sus impresiones con Eleanor. «Es guapo y encantador», elogió sinceramente María, pero una emoción desconocida tiñó sus palabras: los celos. En las semanas siguientes, las familias de Eleanor y Austin se ocuparon de los preparativos de la boda, preparando el escenario para las próximas nupcias en un mes y medio. Eleanor, consumida por la emoción, revoloteaba alegremente en busca del vestido y los accesorios perfectos. Mientras tanto, Austin se convirtió en un visitante habitual y recogía a Eleanor casi todas las noches para sus momentos compartidos. María también se encontró con Austin con frecuencia, cortesía de la insistencia de su hermana en relacionarse con él. «Sin embargo, saluda a mi prometido, hermana», exclamaba Eleanor, enfatizando la inminente conexión familiar. «Pronto seremos una familia. Necesitamos socializar y charlar un rato para que no se aburra». María estaba dividida entre su deseo de estar cerca de Austin, saboreando su voz, y la creciente comprensión de que sus sentimientos estaban evolucionando. Una emoción tumultuosa teñida de miedo se apoderó de ella, la conciencia de que podría estar enamorándose del prometido de su hermana. En un intento de desviar sus pensamientos, se sumergió en sus estudios, solo para descubrir que su mente se alejaba cada vez más de los libros de texto y se adentraba en el reino de las fantasías espontáneas. A medida que se acercaba la trascendental ocasión de la boda de Austin y Eleanor, María se encontró lidiando con una comprensión que la había golpeado con una fuerza que no había anticipado. En lo más profundo de su corazón reconoció que se había enamorado del prometido de su hermana, revelación que la dejó profundamente herida. La desesperanza inherente a su situación pesaba mucho sobre ella, especialmente mientras luchaba con la insoportable noción de que tanto ella como su hermana albergaban afecto por el mismo hombre. La agitación emocional desató una cascada de manifestaciones físicas en la vida de María. La irritabilidad se convirtió en una compañera constante, pasaba las noches en un sueño inquieto y su apetito disminuía. Estos cambios no pasaron desapercibidos para sus preocupados padres, quienes, atribuyendo los cambios en su comportamiento a los exámenes inminentes, le ofrecieron palabras de consuelo y apoyo. María, sin embargo, simplemente asintió en respuesta, ocultando la verdadera fuente de su angustia. La perspectiva de que alguien descubriera su amor no correspondido y los consiguientes conflictos internos que provocó era una carga que prefería soportar sola. Ocultar sus luchas emocionales se volvió cada vez más difícil, lo que hizo que las interacciones con su hermana fueran tensas e incómodas. María luchaba contra los celos en su corazón cada vez que Austin estaba presente, pero mantenía una fachada de normalidad, desesperada por mantener oculta la verdad. Reconocía la necesidad de fingir que todo estaba bien, atribuyendo su desánimo ocasional al estrés de los exámenes inminentes. A pesar de la fachada, María contempló formas de evitar asistir a la boda de su hermana. La idea de presenciar a su amado con otra mujer, incluso si esa mujer fuera su hermana, resultó emocionalmente abrumadora. Las inminentes nupcias surgían como un doloroso recordatorio de su amor no correspondido, y la perspectiva de soportar semejante dolor era demasiado difícil de soportar. Así, María luchó con el conflicto interno de encontrar una excusa convincente para abstenerse de la celebración, reconociendo su fragilidad emocional ante la aparente felicidad de su hermana con otro. En vísperas de su asistencia programada a la boda de Eleanor, María se acercó a su madre, la señora Julia, con una revelación preocupante, expresando preocupación por posibles problemas estomacales y náuseas. María reveló que creía haber ingerido algo venenoso. Para fundamentar esta afirmación, teatralmente hacía frecuentes viajes al baño. Perpleja, la señora Julia preguntó: «Hija, ¿qué comiste?».
En casa todo es fresco y nadie más se queja. Intentando mantener la artimaña, María inventó una historia y afirmó: «Mamá, compré un pastel en la parada del autobús cuando regresaba de la escuela». La señora Julia respondió con desaprobación: «María, ¿cuántas veces te he dicho que no compres comida en la calle? No sabes lo que le ponen. Claro que con ese pastel te envenenaste». María se disculpó con sentimiento de culpa y explicó: «Oh, lo siento, mami. Tenía mucha hambre, mientras se apretaba el estómago, que parecía dolerle de verdad». Ya fuera por el nerviosismo o por la hábil actuación de María, el dolor era palpable. Su dedicación al acto fue evidente, impulsada por la necesidad de convencer a su madre de que asistir a la boda era imposible. La señora Julia, preocupada por el bienestar de su hija, le recordó la boda inminente y le dijo: «Vamos, hija. La boda de Eleanor es mañana». María respondió en voz baja y expresó dudas: «Probablemente no podré ir». La señora Julia, esperanzada en una pronta recuperación, se ofreció a buscar medicinas y sugirió: «Te traeré algunas medicinas ahora. Tal vez desaparezca mañana, o tal vez deberíamos ir al hospital. El envenenamiento puede ser grave. Salud no es algo con lo que se pueda jugar». María, temiendo exponerse, vaciló e insistió: «No, no, lo he tenido muchas veces. Pasará pronto. No quiero ir al hospital». Concluyendo con un sentimiento de preocupación por el día especial de Eleanor, la señora Julia le aseguró a María: «Oh, bueno, hija, veré lo que tenemos en casa y, si es necesario, iré a la farmacia. Sería una lástima que no estuviste con Eleanor en su día feliz». En vísperas del tan esperado día de la boda, María se encontró acostada en su habitación, fingiendo dormir. A la mañana siguiente, se acercó a sus padres, expresando continua debilidad y náuseas, citando su incapacidad para reunir fuerzas para la ceremonia. La señora Julia, una mezcla de alegría por su hija mayor y preocupación por la salud de María, estaba visiblemente molesta. María tranquilizó a su madre, insistiendo en que solo necesitaba descansar. La señora Julia, aprensiva, le recordó a María que llamara de inmediato si algo salía mal. Abandonada a su suerte, María sucumbió a las lágrimas, liberando sus emociones como una ballena rugiendo. Agotada, finalmente cayó en un sueño profundo. La culminación de las noches pasadas sin descanso antes de la boda. Mientras tanto, Eleanor y Austin se embarcaron en una vida independiente, consiguieron un apartamento y se convirtieron en visitantes poco frecuentes de sus padres. María, a pesar de albergar un afecto oculto por Austin, se destacó académicamente, se graduó con honores y persiguió su sueño al obtener la admisión, con un presupuesto limitado, en la Facultad de Medicina. Una década después, Eleanor y Austin habían establecido una vida cómoda con 2 hijos, Colanie y Barrett. Disfrutaron de estabilidad financiera en un espacioso apartamento en el centro de la ciudad, con Austin prosperando en su carrera. Eleanor, que optó por una pausa después del nacimiento de su segundo hijo, dedicó su tiempo a las tareas del hogar, ser chofer de los niños, administrar varios clubes y cuidar a su familia. Las tardes estaban reservadas para preparar deliciosas cenas y esperar ansiosamente el regreso de Austin del trabajo. Los fines de semana estaban llenos de visitas a parques, paseos y ocasionales picnics en el campo, creando una vida tranquila para Eleanor. A pesar de los cambios en su figura después del parto, encontró satisfacción y Austin la apreciaba aún más. Mientras tanto, María, postgraduada, se aventuró a la capital a trabajar. Un profesor visitante la notó durante sus estudios y consiguió un puesto en su clínica, lo que marcó el comienzo de una prometedora carrera en el campo de la medicina. María no podía borrar a Austin de sus pensamientos, el recuerdo de su amor permaneció en su corazón. El intenso dolor que alguna vez sintió se había atenuado con el tiempo, convirtiéndose en una presencia constante que le recordaba vivir con una enfermedad crónica. Sin embargo, esto ya no le impedía llevar una vida relativamente completa. En comparación con sus sentimientos duraderos por Austin, María se había acostumbrado al amor persistente. A pesar de la atención de otros hombres y su notable mejora en su apariencia a lo largo de los años, María se mantuvo firme en su deseo de casarse por amor, su corazón todavía pertenecía al marido de su hermana y los intentos de entablar relaciones con otros hombres fueron inútiles. El primer intento durante su época de estudiante implicó salir con un compañero de clase, sin embargo, se dio cuenta de que no podía estar con él a pesar de su amabilidad y seriedad. La segunda vez, un breve romance con una colega también terminó abruptamente, siendo María la iniciadora de la ruptura. Mientras María atravesaba su complicada vida amorosa, Eleanor y su madre decidieron visitar en el campo a una amiga perdida hace mucho tiempo. Conduciendo con confianza bajo la lluvia, Eleanor perdió el control de su automóvil, lo que provocó un trágico accidente en la carretera resbaladiza. María se encontró absorta en su trabajo en el hospital cuando una llamada inesperada interrumpió su rutina. Sorprendida, miró su teléfono y vio el nombre de su madre parpadeando en la pantalla. La señora Julia rara vez molestaba a María durante su agitada agenda, ya que entendía las exigencias de la profesión de su hija en el trato con los pacientes.
Normalmente, si la madre de María deseara comunicarse, optaría por un enfoque más considerado, enviando un mensaje para preguntar sobre el momento adecuado para realizar una llamada. Lo abrupto de esta llamada telefónica del mediodía dejó a María aprensiva, preguntándose si había ocurrido algo urgente o preocupante. Con preocupación, María respondió a la llamada y se dirigió a su madre como mami. La voz de la señora Julia, normalmente serena, era audiblemente tensa y ahogada por las lágrimas cuando empezó a hablar. Los temores iniciales de María se centraron en la salud de su padre, ya que recientemente no se encontraba bien. La tensión en el aire aumentó mientras la señora Julia luchaba por compartir noticias angustiosas. «Hija, tenemos una desgracia», logró decir finalmente su madre, las palabras cargadas de dolor. María, presa del pánico, buscó una aclaración inmediata y preguntó desesperadamente a su madre sobre la naturaleza de la tragedia. El miedo se apoderó de su corazón cuando cruzó por su mente la idea de que su padre podría estar involucrado. «Mamá, ¿y qué pasó?», María preguntó ansiosamente, su preocupación palpable en su voz. Con una voz marcada por las lágrimas y el dolor, la señora Julia reveló la impactante verdad. Eleanor, alguien cercano a ambos, había sufrido un grave accidente y actualmente se encontraba en el hospital en estado crítico. El peso de la noticia golpeó duramente a María y sintió una mezcla de horror y tristeza. A pesar de su confusión emocional, sus instintos profesionales como médico surgieron y suprimieron su miedo. Le imploró a su madre que le proporcionara más detalles sobre el estado de Eleanor, lo que decían los médicos y cómo podrían superar juntos esta angustiosa situación. Los sollozos de la señora Julia resonaron por la habitación, su angustia era palpable a pesar de sus intentos de explicarse. Los detalles de su historia quedaron oscurecidos por la intensidad de sus emociones. Sintiendo una profunda preocupación, María la interrumpió suavemente. «Mami, ¿en qué hospital está Eleanor?». Al recibir la información, María con expresión decidida le aseguró a su madre: «Madre, llamaré enseguida a ese hospital. Hice mi residencia allí y conozco mucha gente. Intentaré hablar con uno de los médicos. Por favor, intenta calmarte. Lo importante es que Eleanor está viva. Averiguaré qué está pasando y te llamaré». María se conectó exitosamente con uno de los médicos, extrayendo cada detalle sobre la salud de Eleanor. Su hermana se encontraba en estado crítico tras haber sido operada de urgencia. Sin embargo, había un rayo de esperanza para su supervivencia. «El resultado ahora depende de la respuesta de su cuerpo», explicó el señor Jasper, el cirujano. «Eleanor es joven y tenemos la esperanza de que salga adelante. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y la cirugía fue exitosa. Pero debes entender que no somos omnipotentes». María expresó su gratitud y respondió: «Muchas gracias, señor Jasper. Estaré allí pronto para apoyar a mi hermana y a mis padres. Mi mamá está devastada y necesito estar con ellos». No pude reunir mucha información de ella en nuestra conversación. «Ven, María», invitó el doctor Jasper. «Estaremos encantados de verte, aunque es lamentable que tengamos que reunirnos en circunstancias tan sombrías. El marido de Elan está aquí constantemente a su lado, visiblemente angustiado. Es desgarrado presenciarlo». «Me lo puedo imaginar», respondió María, despidiéndose del cirujano. En una rápida respuesta, María visitó el consultorio del médico jefe para explicar la urgencia de su situación. Envió una solicitud de vacaciones y luego corrió al sitio web de la aerolínea para comprar un boleto en línea. De regreso a casa. Esa noche, María llegó al hospital donde estaba internada su hermana. Pasó por alto la casa de sus padres, sabiendo que estaban en el hospital con Austin, el marido de Eleanor. Los hijos de la pareja se quedaron con los padres de Austin por el momento. Aunque por lo general no se permitía la entrada a familiares en la unidad de cuidados intensivos, se hizo una excepción con María debido a sus antecedentes médicos. Al entrar a la habitación, se sentó junto a su hermana inconsciente. Eleanor yacía cubierta de cables y tubos, con la cabeza vendada y el rostro magullado y maltratado. La hermana de Eleanor, María, susurró suavemente, tocándole la mano: «Tienes que vivir. Debes vivir. Tienes hijos hermosos, un esposo amoroso y padres que no sobrevivirían si algo te sucediera. Por favor, vive. Todos te necesitamos». Desesperadamente. Las lágrimas corrieron por el rostro de María, sus intentos de reprimirlos fueron inútiles. Ver a Eleanor en un estado tan vulnerable era agonizante. Eleanor, que alguna vez fue un faro de belleza y alegría, irradiaba luz y calidez, ahora yacía indefensa y herida. Parecía inconcebible que alguien tan lleno de vida pudiera estar en este estado, simplemente no debería ser así. Eleanor, la encarnación de la vida misma, siempre había sido un modelo de belleza y resplandor. Incluso su nombre reflejaba la grandeza del amor de sus padres cuando los padres de María y Eleanor se casaron. La señora Julia, en honor a su querida abuela, inicialmente quiso llamarla María. Sin embargo, influenciados por la propuesta de su marido, se decidieron por Eleanor como tributo a su profundo amor. María, su segunda hija, recibió así su nombre.
La injusticia de la condición actual de Eleanor pesaba mucho en la mente de María. No se podía permitir que Eleanor se fuera, fue demasiado injusto. Mientras María miraba a su hermana, no pudo evitar acariciar la mano de Elan y susurrar desesperadamente: «Vive, Eleanor, vive». Al salir de la sala de emergencias, María fue recibida por sus padres llorosos y por Austin. Abrazando a cada uno de ellos por turno, sintió la profunda preocupación y el desánimo en sus ojos. Austin, en particular, no pudo ocultar su amor por Eleanor. María, a pesar de las habituales punzadas de envidia y celos, solo sentía dolor y miedo por el precario estado de su hermana. ¿Cómo es ella? Austin preguntó, su mirada fija en los ojos de María. ¿Crees que Eleanor lo logrará? Eres médico. Al observar el amor de Austin por Eleanor, María, a pesar de los habituales sentimientos de envidia, solo sintió una profunda preocupación por el bienestar de su hermana. Eso espero, respondió María. Eleanor es fuerte y ama muchísimo la vida. Tiene una oportunidad y debemos creer que saldrá adelante. Los médicos están haciendo todo lo que pueden. María convenció a sus padres de que se fueran a casa a pasar la noche y prometió mantenerse en contacto y brindarles actualizaciones sobre el estado de Eleanor. Austin se negó rotundamente a abandonar el hospital. No puedo estar solo en casa ahora. Me volveré loco de preocupación y pensamientos. No, prefiero quedarme aquí. No me iré hasta que los médicos nos aseguren que la vida de Eleanor está a salvo, declaró. Y así, Austin y María permanecieron en el hospital, hablando toda la noche. Sus conversaciones giraban en torno a Eleanor, y Austin recordaba los momentos importantes de sus vidas, como se conocieron, la llegada de Eleanor del hospital, la alegría de ponerle nombre a sus hijos y la felicidad perpetua que compartían. María recordó con cariño los cuentos de su infancia y una figura que destacó de manera destacada fue su hermana, Eleanor. Eleanor, con su naturaleza traviesa y de carácter fuerte, tenía un encanto magnético que atraía a una multitud de amigos hacia ella. María recordó vívidamente la calidez y la alegría que rodeaban a Eleanor, convirtiéndola en una presencia querida en las vidas de quienes tuvieron la suerte de conocerla. Hablaron, y a ambos les pareció que ahora era necesario que la propia Eleanor la mantuviera para sobrevivir. Era necesario recordar y decirle lo hermosa y amada que era por mucha gente, como amaba a las personas y a la vida. Estas personas simplemente no tienen derecho a dejar este mundo tan pronto. Cada día que pasaba, las posibilidades de recuperación de Eleanor crecían, gracias a la asistencia oportuna y competente de profesionales médicos y a la resistencia de su cuerpo juvenil. Finalmente llegó la noticia tan esperada: Eleanor viviría. Si bien le esperaba un exigente viaje de tratamiento y recuperación, su vida ya no estaba en peligro, lo que trajo una inmensa alegría a sus seres queridos en medio de las lágrimas de felicidad de la señora Julia, María y el padre de Elan. Los ojos de Austin brillaron con lágrimas de alivio por su amada esposa. María, que había pasado un tiempo considerable en el hospital con su hermana, a menudo entablaba conversaciones con Camden, el joven y simpático cirujano que había desempeñado un papel crucial en la recuperación de Eleanor. A medida que se difundió la noticia de la mejora de la salud de Eleanor, Camden le sugirió a María salir por la noche, enfatizando la importancia de recuperar su fuerza y su bienestar mental. La invitación de Camden a una noche de cine fue recibida con una cálida sonrisa por parte de María, que no había ido al cine en mucho tiempo. Agradecida por la distracción, accedió a unirse a él, lo que marcó el comienzo de una velada agradable. Cuando Camden propuso una futura visita al Jardín Botánico Nacional, una perspectiva que entusiasmó a María, se dio cuenta de cuánto le quedaba por explorar en la ciudad capital. Su tranquila camaradería proporcionó un bienvenido respiro a María, quien, al darse cuenta de repente, sintió una punzada de tristeza ante la inminente partida dentro de unos días. A pesar de la naturaleza temporal de su conexión, María no pudo evitar apreciar la luz y la alegría que Camden trajo a su vida durante un periodo desafiante. Habían transcurrido 6 meses desde el fatídico accidente que casi se cobra la vida de Eleanor. Sorprendentemente, había logrado avances significativos en su recuperación, desafiando las advertencias de los médicos de que ciertas lesiones podrían persistir toda la vida. Agradecida de estar viva y rodeada de su familia, Eleanor encontró consuelo en las frecuentes conversaciones con su hermana. Sus largas charlas abarcaron una gran variedad de temas y se solidificaron los planes para una visita de verano con toda la familia a la hermana de Eleanor en la bulliciosa capital. El espectro de Austin, que había rondado los pensamientos de María durante una década, ahora se había vuelto insignificante. María comenzó a cuestionar la naturaleza de sus sentimientos, preguntándose si el amor que creía haber sentido era simplemente producto de su imaginación. Quizás había construido una fantasía elaborada, conjurando a un apuesto príncipe que resultó ser el marido de su hermana. María reflexionó sobre la posibilidad de que su sufrimiento fuera autoinfligido, nacido de los rincones creativos de su mente. Aunque los pensamientos sobre Austin habían disminuido, María se encontró recordando a Camden. A pesar de su exigente agenda de trabajo, de vez en cuando anhelaba su presencia.
Una noche, los tonos melodiosos de su teléfono celular interrumpieron su soledad y, para su sorpresa, la voz de Camden resonó en el receptor. Asombrada, María lo saludó y los dos entablaron conversación. Camden reveló que había obtenido el número de María de Eleanor durante su reciente visita. María, desconcertada, expresó su sorpresa por no haber sido informada antes. Camden elogió la resiliencia de Eleanor y destacó su capacidad única para mantener el ánimo a pesar de la experiencia traumática. Anden, aprovechando la oportunidad, le recordó a María su promesa de acompañarlo al jardín botánico. María, intrigada por la perspectiva, preguntó si Camden estaba en la capital. Confirmó su presencia, habiendo volado ese día de vacaciones. María, contenta por la coincidencia, supo que Camden se hospedaba en un hotel no lejos de su residencia. Divertida por la discreción de Eleanor al revelar detalles, María se rió entre dientes ante el intercambio selectivo de su hermana. Camden, sin inmutarse, persistió en planificar su visita al jardín botánico. María, ansiosa por explorar la capital y pasar tiempo con Camden, se comprometió a intentar tomarse unos días libres en su apretada agenda. Esa noche, mientras se quedaba dormida, María se encontró envuelta en una sensación de felicidad, esperando con ansias las posibilidades que los próximos días podrían traerle. Camden y María se habían sumergido en una serie de días encantadores juntos, formando un vínculo que hacía insoportable la perspectiva de la separación. A pesar del encanto, Camden enfrentó la realidad de regresar a su ciudad natal en vísperas de su última noche juntos. Camden, con una mezcla de esperanza y vacilación, preguntó, ¿no siente la necesidad de regresar a sus raíces? Hay una vacante en nuestro hospital y su reputación le precede. Sería realmente bienvenido. María, atrapada en un momento de contemplación, respondió con una mezcla de incertidumbre y reflexión genuina. No lo sé, Camden. Todo esto es tan inesperado. Necesito tiempo para procesarlo. Al comprender el peso de la decisión, Camden añadió con empatía, tómate tu tiempo, María. Entiendo que no es una decisión fácil dejar todo atrás abruptamente. Cuando Camden se fue, una palpable sensación de soledad envolvió a María, y sus palabras sobre la reubicación resonaron en sus pensamientos. Luchando con sus emociones, María reflexionó, no es sencillo abandonarlo todo y empezar de nuevo. ¿Qué hay para mí excepto un trabajo? Un buen trabajo, sí, bien remunerado y prometedor. Sin embargo, ahí tengo a mis padres, a mi hermana. Y Camden. Al día siguiente, María escribió una carta de renuncia, manteniéndose firme en su resolución a pesar de los esfuerzos persuasivos de su médico jefe y sus colegas. Durante las siguientes 2 semanas, empacó meticulosamente sus pertenencias, organizó su transporte y se despidió de su apartamento alquilado. Se alojó temporalmente en un hotel con el corazón apesadumbrado, compró un billete y partió de la capital, donde ya nada la ataba. El movimiento no revelado de María sorprendió y complació a sus familiares, lo que llevó a Eleanor a preguntar en tono conspirativo, María, regresaste por una razón específica. No se trata de extrañar a una familia, ¿verdad? Se trata de ese encantador Dr. Camden. Incapaz de ocultar su alegría, María admitió, no puedo ocultarte nada, hermana. Eleanor, comprendiendo la verdad no dicha, abrazó a su hermana y exclamó, tus ojos lo dicen todo. Estoy muy feliz por ti. 2 años después, María y Camden se encuentran trabajando lado a lado en la misma clínica. Bueno, antes trabajaban, ya que María está actualmente de baja por maternidad después de haber dado a luz a un bebé. Su viaje hacia la felicidad dio un giro significativo cuando María, 6 meses después de regresar a su ciudad natal, se casó con Camden. Su alegría es palpable. A María a veces le cuesta creer que está viviendo su sueño. El amor alguna vez prohibido que la persiguió durante años se ha transformado en felicidad genuina. María recorrió con gracia un camino largo y arduo, evitando errores y trampas. A cambio, el destino le concedió el amor verdadero y una familia, un testimonio de su compromiso inquebrantable con la felicidad.